El tema para el día de hoy, mis hermanos, lo he titulado Corramos con perseverancia. Les voy a pedir que vayamos al libro de los Hebreos en el capítulo 12 y estos versículos del 1 al 3 va a ser nuestro texto para el día de hoy. Vamos a ir también a otros versículos. Vamos a leer primeramente estos versículos y luego vamos a orar. Ok, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok, oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de comunión entre los unos con los otros, Padre, en tu cuerpo, tu iglesia. Te damos gracias por la comunión que tenemos contigo, Señor, que podemos venir ante tu presencia en cualquier momento y de estar reunidos, Señor, como un cuerpo, en un solo corazón y en un solo espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la sabiduría, Espíritu Santo, que tú nos das para traer la meditación, Señor, y la inteligencia espiritual que tú das a nuestros espíritus para poder tener esta revelación y poder vivir tu palabra, poder entenderla primeramente, mi Dios, pero también ponerla por obra. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das y has hecho por nosotros. Lo pedimos, Señor, todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta palabra lo hemos traído ya muchas veces y durante los estudios bíblicos que hemos tenido en esta semana también ha sido un pasaje que hemos meditado en ello. No tuve el tiempo para compartir la semana pasada, en la prédica de la semana pasada, pero veo de que es de suma importancia de que meditemos en esta porción, porque es nuestro deseo, porque no hay, obviamente, es como pastores y maestros dentro de la nueva vida en Cristo, es nuestro deseo de que no solamente estemos bien gorditos de conocimiento, pero lo más importante de todo esto es de que no solamente conozcamos la palabra de Dios, pero lo importante es que tenemos que ponerlo por obra. Tenemos que manifestar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que este mundo, para aquellos que no conocen a Dios, puedan ver en nosotros a Cristo, puedan ver en nosotros que hemos sido hechos a la imagen de su Hijo, y por lo tanto de que ellos también sean invitados a conocer a este Dios, a conocer a Jesús, quien nos ha dado esta nueva vida en Cristo. Y es nuestro deseo, pues, como ustedes ya saben, de que podamos vivir esta palabra. Y esta verdad que predicamos, esta verdad que enseñamos, pues tiene eso, la bendición de darnos esa libertad y poder gozar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo
en su obra redentora para que nosotros podamos vivir esta vida diferente como nuestro Señor Jesucristo lo vivió. El tema de este mensaje y de estos versículos, aquí el autor del libro de Hebreos nos habla de una carrera. Y esto es lo que yo he podido entender y expanderme tal vez cuando estoy meditando en estos versículos, es de que cristiano o no cristiano, todos estamos involucrados en una carrera. Y depende cuál es su perspectiva, usted va a determinar cuál es su carrera. Hay muchos que corren esta carrera. ¿Cuál es esa carrera? Esta carrera de la vida en donde nosotros ahora vivimos en este tiempo. Y como dije, cristiano y no cristiano, todos estamos en esta carrera, en esta vida. Y hay muchos, como sabemos, que corren esta carrera sin conocer a Dios, y hay otros que corremos esta carrera conociendo a Dios. Estamos en esta vida y hemos sido creados, hemos venido en este tiempo para correr esta carrera. Y los que conocemos a Dios tenemos la bendición de tener diferente perspectiva de aquellos que no conocen a Dios. Sabemos de que la razón por la que vino nuestro Señor Jesús fue para restaurar esta relación que se perdió en el huerto del Edén. Para restaurar esta comunión que existió al inicio cuando Dios creó al hombre. Y el propósito de Dios es de llegar a todo el mundo con el amor que Él tiene, con su poder y con el sacrificio que Él hizo para que todos podamos tener, o mejor dicho, para que todos podamos correr esta carrera con Dios. Si creemos que la palabra de Dios es cierta, tenemos que declarar que Dios creó al hombre para que no esté solo y no ande con nadie más, sino con Dios, para que pueda tener comunión con Dios. Dios creó a Adán para que él habitara este planeta de la tierra, pero para que no lo habitara solo, sino para que él viviera con Dios, en comunión con Dios. En otras palabras, Dios quiso, o mejor dicho, quiere vivir, manifestar su amor, manifestar su imagen por medio de su creación en el hombre. O sea, de que el hombre viene a ser como un representante de Dios en este planeta. Porque fue que en el hombre Dios puso su imagen. No lo puso en ningún otro ser, no lo puso en ningún otro animal, no lo puso en un chimpancé, en un gorila, en un gato o un perro, no lo puso su imagen en ningún otro animal, pero en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el representante de Dios en este planeta. Y es por ello que Dios creó al hombre porque le dio autoridad para que lo cuidara y lo sojuzgara. Desde ya el hombre tenía una misión o una carrera que correr, desde el inicio. Pero lo creó para que no corriera solo, lo creó para que corra con Dios y pueda tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para que él pueda, el hombre, manifestar su gloria aquí en esta tierra. Pero entonces sabemos de que esto se interrumpió. Eso no quiere decir de que Dios fue tomado por sorpresa.
Escuché unos días atrás a un hombre de Dios que estaba compartiendo la palabra y él decía de que en el vocabulario de Dios no existe la palabra ups. ¿Ustedes saben lo que es ups? No, si están en inglés saben lo que es ups. Cuando usted se equivoca y dice ups, me equivoqué. O ups, me sorprendió. Y este hermano decía de que en el vocabulario de Dios no hay ups para Dios. ¿Por qué? Porque Dios nada le toma por sorpresa. Él ya sabe desde antes de la fundación del mundo qué es lo que va a ocurrir, porque Él está fuera del tiempo y fuera de esta dimensión física. Entonces, para Él no hay nada que le pueda tomar de sorpresa. Ahora podemos ver en Cristo, después que el hombre ha caído en pecado en el huerto del Edén, después de más de 4,000 años, Dios envía a su Hijo para que esta relación pueda ser restaurada y el hombre, hablando de hombre y mujer, obviamente, pueda continuar esta carrera, pero esta vez ahora va a ser esta restitución que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros hemos sido creados, mis hermanos, para correr esta carrera de la vida, no solos, sino con Dios. Y los que hemos llegado a conocer a Dios por la misericordia de nuestro Señor, podemos tener la bendición de correr esta carrera y caminar esta vida y vivir esta vida en comunión con Dios por medio de su Espíritu y en su dirección. Y el propósito es de que nosotros podamos realmente manifestar el amor y el poder y la autoridad de Dios aquí en esta tierra y poder manifestar lo que realmente Dios, el propósito de Dios era para el ser humano. Pero cuando no tenemos, inclusive cuando no tenemos el conocimiento de Dios, las cosas de nuestra vida normal se convierten en nuestra carrera. Yo les quiero preguntar, no tienen que responderme ahora, por supuesto. ¿Cuál es la carrera que usted está corriendo en su vida ahora? Para aquellos que no conocen a Dios, la carrera que tienen en su vida puede ser su profesión, puede ser sus estudios, puede ser tener una familia, puede ser su trabajo. Hay muchas otras cosas que nos envuelve a nosotros, a la persona, mejor dicho, y se convierte pues en esta vida nuestra carrera y por la cual uno invierte su tiempo y esfuerzo para poder obtener lo que uno sueña o lo que uno desea. Pero cuando venimos a Dios, nuestra carrera o nuestra vida tiene que cambiar de rumbo, tiene que cambiar de perspectiva, en otras palabras. Entonces, aquí es donde les pregunto a ustedes, ¿cuál es su carrera? ¿Qué carrera tiene usted en esta vida? Cuando digo carrera, estoy hablando qué es lo que usted primeramente piensa. Es sus estudios, es su familia, es su trabajo, por la cual usted está en esta vida y pone énfasis en esa área de su vida. Cuando Dios no es el centro de nuestra carrera, cuando Dios no es el centro de nuestras vidas y son otras cosas, entonces, mis hermanos, podríamos decir, es lógico esperar de que nuestras vidas no van a representar lo que realmente somos en Dios.
¿Por qué? Porque Dios va a ocupar un segundo lugar o un tercer lugar. Y lo que más nos preocupamos nosotros es en esa área que hemos puesto como foco en nuestras vidas. Entonces nuestra carrera va a estar enfocada o va a girar alrededor de eso lo que es más importante en nuestras vidas. Y cuando vienen los problemas y las adversidades en esta vida, como hijos de Dios no respondemos como debería ser. No respondemos como debe ser como hijos de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, y lo hemos dicho muchas veces, Él dice, en esta vida tendréis aflicciones, trials, tribulations. Pero Él dice, regocijaos, rejoice, porque yo he vencido al mundo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo esta carrera, podríamos decir, para aplicarlo en este tópico, de 33 años. Y Él vivió todo este tiempo con su primera prioridad, y es de hacer la voluntad del Padre. Para Él no había, él era de profesión carpintero, pero no había otra área más importante de esta comunión con Dios, con el Espíritu Santo, y hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos otro foco, cuando nuestra carrera es otra cosa y no Dios, el centro de nuestras vidas, entonces vamos a sufrir las consecuencias de las adversidades de la vida y no vamos a responder como realmente Dios quiere que respondamos en esta vida, y nuestra vida va a ser no muy diferente a aquellas personas que no conocen a Dios. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice aquí en estos versículos? En el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando habla nube de testigos, está hablando acerca de todas estas personas, hombres y mujeres que están en el capítulo 11 de Hebreos, para el autor que nos está hablando en este momento cuando él escribió. Pero nosotros podemos aplicar esto para nosotros también, porque podemos decir de que tenemos alrededor nuestro, en nuestras vidas, una innumerable cantidad de personas, de testigos, que nos están viendo, que saben que somos cristianos y saben cómo estamos viviendo nuestras vidas. Y estas personas están observando cómo nosotros nos comportamos, y entonces es importante de que nosotros sepamos esto, de que la única forma de que estas personas, esta nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, nuestros familiares, nuestras amistades, puedan ellos entender y conocer a Dios, y tal vez una de las formas más claras que ellos van a conocer a Dios cuando ellos vean a nosotros cómo vivimos nuestra vida en Cristo. Si ellos no ven diferencia con una persona que no conoce a Dios, entonces no van a tener ningún incentivo en ellos de conocer a Dios, porque nos van a ver a nosotros como ven a una persona que no conoce a Dios, atribulada, preocupada, y todas las cosas que una persona que no conoce a Dios los tiene. Entonces, sí podemos decir que tenemos alrededor nuestro personas como testigos que nos están viendo, y la verdad es esa.
La situación es de que cuando estamos obrando bien, cuando estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, pues no hay muchos comentarios, pero si usted dice, si usted comete algo que está fuera de lo que es normal, ahí sí la noticia es primera noticia en los periódicos. Es enfatizada. Entonces aquí el autor dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Estamos viviendo en este mundo y este mundo no es un mundo perfecto, es un mundo donde hay corrupción. Y todos estamos envueltos en esta vida y todos estamos corriendo en esta vida, en este mundo. Entonces todos tenemos las mismas, podríamos decir, adversidades y ataques que este mundo trae. Pero aquellos que conocemos a Dios tenemos la bendición y la oportunidad de no correr como el resto, porque tenemos la palabra de Dios que nos da instrucción para poder vivir esta vida diferente. Entonces el autor nos dice, despojémonos de toda carga o de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿A qué se está refiriendo peso? Usted imagínese, el autor aquí también, Pablo es el autor de este libro de Hebreos. Pablo en sus otras cartas también hace bien parecido la comparación asocia pues la carrera que tenemos nosotros a un atleta. Imagínense ustedes a un atleta que va a correr y ese atleta tiene que estar lo más livianamente posible, no tiene que tener ninguna carga en su cuerpo para que pueda correr esta carrera y pueda estar en esas condiciones apropiadas. Entonces, usted no va a ver a un atleta correr con una mochila, ¿no? Gracias. Usted no lo va a poder ver correr con zapatos que no sean apropiados. O sea, el atleta tiene que correr sin ningún peso. Entonces, el Señor dice, aquí en la palabra dice, de que nosotros estamos en esta carrera, entonces despojémonos de toda carga. La situación es de que hay muchos hermanos en Cristo, muchos cristianos que están corriendo esta carrera con una mochila, con un montón de carga alrededor de ellos, y es por ello de que les es difícil es por ello que les es difícil correr esta carrera, y cuando no hay éxito en las cosas que estamos viviendo, entonces tendemos a decirle o quejarnos a Dios y decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Entonces, no sabemos cómo vivir esta vida. Entonces el Señor nos dice que nos despojemos. Despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un tiempo atrás leí un libro, muchos años atrás leí un libro, en donde el autor dice esto, de que el cristiano es en su carrera, en su vida, es como si caminara esta calle larga. Y a los costados hay casas o edificios. Y dentro de esas casas y edificios, en las ventanas, hay personas que nos están viendo caminar en esta calle larga. Y que es aplicable a este versículo, el autor dice de que nosotros caminamos esta calle larga, esta carrera, puestos nuestros ojos en Cristo, porque eso es lo que dice más adelante en el versículo 2, puestos nuestros ojos en Cristo, y así es como debemos nosotros caminar correr esta carrera.
Pero cuando corremos esta carrera van a venir voces de estas ventanas, de estas casas, a lo largo de todo lugar. Van a venir voces, van a venir dardos, van a venir tentaciones, van a venir comentarios, sea cual fuere, para hacernos perder de atención nuestra carrera. Y el autor dice, desde el momento, si usted que está caminando esta carrera, desde el momento que usted da vuelta y mira quién le está hablando, usted pierde terreno. Porque desde el momento que usted voltea, usted empieza a prestar atención a lo que están diciendo y usted pierde el ritmo de su carrera. En nuestras vidas van a ocurrir muchas voces que van a venir a nuestros oídos, a nuestros conocimientos. Y para tener el éxito en esta vida, siempre tenemos que estar puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Y despojarnos de todo peso y despojarnos de todo pecado que nos asedia, porque tentaciones van a venir en nuestras vidas, pero mientras nosotros no estamos concentrados en cuál es nuestra carrera, entonces vamos a tener dificultad para vivirla. ¿A qué se refiere cuando dice que despojemos todo peso y el pecado que nos asedia? Yo he escrito algo aquí, mis hermanos, y quiero compartir. El peso y el pecado que muchos cristianos pueden llevar tienen tres orígenes. Origen personal, origen de otras personas y origen del enemigo. Las personales son las consecuencias de nuestras malas decisiones y de otras personas son los problemas que otros tienen, que otras personas tienen, pero nosotros nos vemos involucrados en sus problemas porque somos parte, tenemos esta relación de amistad o familia o amistad con ellos. Por ello que podemos envolvernos en sus problemas. Y el otra área es de que pueden ser dardos del enemigo, tentaciones, como estaba hablando anteriormente de esto, que pueden venir específicamente de fuentes del enemigo, de la potestad de las tinieblas, y hacernos perder nuestra vista y nuestra carrera. O sea, podemos tener tres áreas donde vienen este peso. Nuestras decisiones propias. El peso que uno tiene puede venir de nosotros mismos, de nuestra ignorancia. También pueden venir de otros, que por estar relacionado con ellos se convierten en carga para uno y nos es difícil correr esta carrera porque sentimos el peso. También puede haber por parte del enemigo dardos, tentaciones, inclusive pueden ser ataques del enemigo, de la fuerza de la potestad de las tinieblas, pueden manifestarse en situaciones psicológicas o físicas, sea como fuera, pero hay estas tres áreas de donde estos pesos pueden venir en nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios tenemos poder para vencer en estas tres áreas. El Señor nos ha dado todo lo necesario para que podamos vencer y tener victoria sobre estas tres áreas. En los próximos 20 minutos que tengo, quiero traer puntos prácticos que son bíblicos y cómo podemos en realidad caminar esta carrera y poder ser victoriosos en nuestro caminar. Anoche, mientras estaba meditando en esto, sentí la voz del Espíritu Santo bien clara en mi corazón y cuando lo escuché me puse a orar ahí en ese momento. Y esto es, el Señor me dijo en mi corazón, muchos de mis hijos
no pueden ver esta realidad de mi palabra en sus vidas porque han dado prioridad a otras cosas en vez de mí. Si no tenemos éxito y victoria en nuestro caminar como hijos de Dios, el Señor me dice es porque no han dado prioridad, no me han dado prioridad a mí en sus vidas, en esta carrera que están corriendo, y algo más es la carrera que ellos están corriendo, y por lo tanto no tienen victoria y no pueden ver la mano de Dios, la voluntad de Dios cumplirse en sus vidas. Pero básicamente es eso, porque han puesto, para ellos es más importante, ¿ok?, estas otras cosas. Puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser la familia, ¿ok? Todas estas cosas son importantes. Yo no digo que no son importantes, pero no debe ser lo primero. Porque si es lo primero, entonces Dios y todas resto de las cosas van a estar alrededor de eso, lo que es primero. Y por lo tanto, mi caminar, mi carrera en esta vida no va a ser realmente efectiva. Porque no he llegado a entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dios ha tomado segundo o tercer lugar. Entonces, para que nosotros podamos tener éxito en esta carrera, y esto no es la primera vez que lo decimos, obviamente, porque lo hemos dicho muchas veces, pero lo estoy diciendo nuevamente ahora porque es tan importante, y por favor escuchen, pongamos a Dios primero. Pongamos a Dios primero en nuestras vidas. Acuérdense lo que dije al inicio, porque Dios creó al hombre para que viva en este planeta en comunión con Él, para que camine con Dios. No lo creó para que esté solo, y mucho menos para que viva en comunión con el enemigo, porque eso es lo que ocurrió. Y esa es la consecuencia que estamos viviendo el día de hoy en este planeta, porque no todos conocen a Dios, la mayoría están caminando con el enemigo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces, lo más importante, mis hermanos, es de que sea Dios el primer lugar en nuestras vidas para poder vivir esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, esta carrera que corremos nosotros como hijos de Dios no tiene que ser pesada, tiene que ser una carrera con gozo, a pesar de las tribulaciones. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Esta carrera que nosotros corremos debería ser una carrera de gozo, no de carga. Se hace una carrera con peso cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y entonces pensamos de que Dios es un estorbo y no me deja hacer lo que yo quiero. Entonces se puede convertir en una carga, entonces no vamos a poder tener victoria en esta vida. Entonces lo primero, mis hermanos, es esto, ¿ok? Son tres pasos o tres puntos especiales para que recapacitemos, pensemos, y simples son estos versículos, pero al mismo tiempo profundo, de que primeramente ponga a Dios primero en su vida. Usted que me están escuchando, mis hermanos, los que estamos acá y los que están escuchando por vídeo, y los que están allá, mis hermanos, en Colombia, mis hermanos, a ustedes, a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí,
Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Si queremos caminar esta carrera y ser victoriosos en todas las áreas de nuestras vidas, Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. La palabra es muy enfática en esto y no vamos a examinarla. Uno de los versículos que toca mi mente es, por ejemplo, Mateo 5, 6. Dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otro versículo es Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y le voy a decir, mis hermanos, si usted no tiene hambre, si usted no tiene ninguna atracción por Dios y por su palabra, usted va a correr esta carrera con dificultad. En otras palabras, lo va a correr con peso, porque las cosas de la vida la van a afectar. Y el pecado que nos asedia, dice este versículo, uno va a ser bien sensible a esos pecados o tentaciones que nos asedia en esta carrera. Pero si usted pone a Dios en primer lugar, esa comunión que es tan importante con Él, su vida va a ser transformada. Miren, el segundo punto es, creed que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Okay, no es redundancia. Creed que la palabra de Dios es palabra de Dios. No es un libro cualquiera. Es palabra de Dios para nosotros. Y desde el momento que usted toma la decisión de creer esto, entonces usted lo va a recibir y lo va a empezar a poner por obra, por fe. Miren, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13 dice, aquí es como Pablo llega a esta congregación en Tesalónica y les lleva el evangelio. Y dice en este versículo, por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. En otras traducciones dice, efectivamente, los creyentes. O sea, cuando el pueblo de Tesalónica escucharon la palabra, escucharon el evangelio que Pablo les estaba comentando, les estaba predicando, enseñando, ellos lo recibieron como palabra de Dios. No dijeron, este es un charlatán más que viene a hablar de unos dioses. No, ellos lo recibieron como era palabra de Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos recibir, cuando meditamos en la palabra, creer la palabra de Dios. Usted recibe la palabra de Dios y usted lo cree que es palabra de Dios. No es mi palabra personal, no es la palabra de ningún otro evangelista o pastor, es palabra de Dios. Y si es que Dios le está hablando, usted crea lo que Él está diciendo. Y si usted lo toma en fe y lo pone por práctica, entonces usted va a empezar a caminar o correr esta carrera como realmente Dios lo instruye y lo manda. En 2 de Timoteo 3:16, vamos a ir rápido en esto, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero lo primero es que usted tiene que creer esta palabra, de que es inspirada por Dios. Es Dios mismo hablándonos a través de este libro para nuestra instrucción y para que todo hombre sea perfecto
y pueda vivir y pueda caminar esta vida en esa perfección, haciendo la voluntad de Dios. Si es que lo creemos. El problema es de que hay muchos hermanos de que lo leen, pero no lo creen. ¿Por qué? Porque las otras cosas, la vida misma tiene más poder que la palabra de Dios. Entonces no la pueden vivir. Punto número 3, cree lo que dice la Biblia, quién eres tú es la verdad. Puede ser el punto 2 también, pero el punto 3 lo he puesto yo, de que creamos cuando la palabra del Señor dice que somos algo, es porque lo somos. No es que estamos diciendo, no creo, dice, pero tenemos que decir esto, pero, ¿no? Pero. Entonces, creemos, cuando la palabra, por ejemplo, en Juan 1:12, 1:12 y 13, rápidamente. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Crea usted, ¿ok? Mis hermanos que están allá, los que estamos acá, crea usted de que usted es la perfecta voluntad de Dios. Usted es la voluntad de Dios. Que usted sea un hijo de Dios, usted es la voluntad de Dios. Y aquí la Reina Valera nos habla, dice que hemos sido engendrados. Otras traducciones, la King James, dice que hemos nacido de Dios. Pero interesante cómo la Reina Valera dice que nosotros hemos sido engendrados. ¿Cómo hemos sido engendrados? Por medio de esta semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, mis hermanos? Y por favor, entiéndame. Porque esto es una verdad que necesitamos llevarla a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Usted póngase a pensar de que usted es la perfecta voluntad de Dios. Usted no es un accidente. Usted está en el reino de Dios porque Dios quiso que usted esté en el reino de Dios. Usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Aunque sabemos que Dios llamó a todo el mundo ha sido llamado. Todos deberíamos estar en el reino de Dios, pero no todos están en el reino de Dios. Pero lo importante es de que usted está en el reino de Dios. Usted está en el reino de Dios. Y eso le debería llenar de gozo. Y si estamos en el reino de Dios, estamos aquí con un propósito. Y el Señor nos ha dado, y el Señor es la perfecta voluntad de Dios, que nosotros seamos sus hijos. Pero puede ocurrir esto, ¿ok? Escuchen. Porque lo que estoy diciendo ahorita, aquí es donde está la diferencia en lo que dice Colosenses 1:9. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muchos escuchan lo que yo digo en este momento, pero lo escuchan como palabras de un conocimiento o de una frase que he dicho, que somos hijos, pero no lo llevamos al corazón. Yo cuando leí este versículo, del versículo 12 y 13 de este que acabamos de leer, yo llevé lo que el Señor reveló. Esto ha estado escrito ahí por muchos años. Ustedes ya saben. Pero cuando llegó a mi espíritu, agarré mi Biblia, como ustedes ya me conocen, ya lo he dicho antes, me postré en mi estudio y empecé a darle gracias a Dios, con lágrimas en mis ojos. Le decía: Señor, gracias, Señor. Ahora entiendo que soy tu hijo, de que tú, Señor, me engendraste, como dice tu palabra.
y que, Señor, tú me concebiste y me creaste a la imagen de Jesús. Gracias, Señor, porque ahora reconozco quién soy yo. Soy tu hijo. Tal vez es difícil de poder imitar y poder declarar cuando uno está en esa comunión con el Señor. Y el sentimiento y la revelación del Espíritu de decir de que quién realmente somos es tal vez difícil de poder decirlo en este momento, aunque lo podría hacer y nos iríamos en diferente rumbo ahorita. En realidad eso sería la verdad. Cuando leemos esta palabra y lo tomamos a corazón y sentimos de que gracias, Padre, porque ahora entiendo que tú eres mi Padre y tú me has concebido. Señor, gracias. Gracias por la revelación, Padre. Simplemente no estoy leyendo la palabra, pero lo estoy declarando desde mi espíritu, dándole gracias al Señor, quien Él es ahora y quien yo soy para Él. Y en ese momento usted está en comunión con el Padre y el Padre le invade su ser y le inunda de su amor, y esa comunión es tremenda. Entonces yo creo lo que el Señor me está diciendo en su palabra. Y lo que cuando el Señor dice de que eres santo e irreprensible en Colosenses 1, 21, 22 y 23. Creámosle a Él. Cuando el Señor nos habla, miren, en Colosenses es muy lindo para esto. Cuando ahora la palabra del Señor nos instruye de que dice que ahora en Cristo, Él en su vida, por medio de su vida, nos ha hecho, dice, santos e irreprensibles y sin mancha. Creámosle a Él, que es cierto. Creámosle a Él porque, pero si usted no lo cree, entonces usted no ha creído de que es palabra de Dios. Es Dios quien nos está diciendo. Nos está hablando por medio de Jesucristo. Y se está hablando por la obra redentora de nuestro Señor. Y si es la palabra de Dios, entonces yo le digo al Señor, Señor, gracias, aunque yo no lo pueda entender todo esto, pero si tú lo dices, Señor, yo lo recibo, Padre, yo lo acepto. Y yo empiezo a correr esta carrera basado en tu palabra, basado en lo que tú me has dicho y me has revelado. Señor, gracias por darme esta palabra, Señor, en mí. No estamos, escuchen, cuestionando. Ahora tenemos una nueva identidad. Hemos sido hechos a la imagen de Cristo. Miren, aquí es donde, como estaba diciendo en los estudios, aquí es donde la llanta toca con la pista. A pesar de lo que existe en nuestras vidas. Uno dice, bueno, si dice que el Señor soy santo y son irreprensibles, sin mancha, ¿qué pasa con las cosas? ¿Qué pasa con este peso que tengo? ¿Qué pasa con el pecado que me asedia? Lo que dice el Señor, quienes somos en Cristo, lo dice a pesar de que nosotros estamos lidiando con el pecado y lidiando con el peso de la vida. A pesar de las cosas que hacemos, la obra de Cristo es clara en nosotros por lo que Él hizo. Entonces, cuando decimos de que somos santos, somos irreprensibles y sin mancha, pero en nuestra vida sentimos, escuchen, cuando en nuestras vidas el Espíritu Santo nos da testimonio de que estamos cayendo en algo. Supongamos de que hay ira, hay resentimiento, hay pecado en nuestra vida que no está de acuerdo a nuestra identidad. Le voy a decir, mis hermanos, si estamos en esas condiciones,
no ignore la convicción del Espíritu. Usted sabe mismo, usted sabe mejor que nadie, mejor que cualquier otra persona, cómo está usted viviendo. Y si usted siente eso, si usted tiene esa convicción, venga a Dios. Usted no necesita liberación. Usted no necesita de que alguien le haga, ¿cómo se llama? Liberación. Aunque liberación, no tengo tiempo de hablar esto de liberación ahorita, aunque lo estaba pensando hacer hoy día, pero no es que estemos en contra de liberación. Hay ciertas ocasiones en donde tal vez es importante de que exista esto, porque hay opresión demónica en personas. No de posesión, pero de opresión en cristianos. En aquellos que no son cristianos hay posesión, pero no en cristianos. Pero nosotros que somos hijos de Dios podemos tener opresión demoníaca, y es en esos casos en la que sí es posible de que pueda haber liberación, pero de opresión, no de posesión. Pero son casos excepcionales. Pero en la mayoría de los casos, mis hermanos, uno no necesita liberación en la mayoría de los casos. Lo que necesitamos es verdad. La verdad de la palabra de Dios es la que nos va a traer libertad de todas esas áreas que nosotros tal vez nos es difícil doblegar. Entonces, cuando estamos caminando, cuando estamos corriendo en esta carrera y tenemos dificultades en ciertas áreas de nuestras vidas, y aquí hago el resumen, es de que primero ponga a Dios primero en su corazón, en su vida. Luego, punto número 2, crea que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Punto número 3, lo que la palabra del Señor dice, ¿quién eres tú? Eso eres tú. A pesar de las cosas que estás viviendo. Y la forma como vas a deshacerte de todo este peso, de ese pecado que asedia, de esas cosas que uno se tropieza en la vida, no ignores la voz del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo, y ven a Dios. Cuando estás a solas con Dios en ese lugar secreto, en donde estás cara a cara con Él, allí confiésale quién eres tú. Y es importante por ello de que saber cómo orar. Entonces, cuando hacemos esto, usted va a disfrutar esta carrera. Cuando usted pone por práctica estos puntos que he traído, yo les digo, son puntos importantes que yo los he aprendido a través de los años. Y es la única forma que vamos a vivir esta vida en victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando usted venga a Dios con lo que usted tiene en su corazón, revele a Dios la palabra de Dios, quién es usted ahora en Cristo. Yo creo que es importante, mis hermanos, nuestra oración. Y muchos, escuchen, y ahora sí termino con esto, perdón. Deme un minuto, ¿ok? Un minuto. Muchos tienen dificultad para orar esta oración. Muchos tienen dificultad de decir esto: Padre, te doy gracias, Señor, porque tú me engendraste. Señor, te doy gracias porque tú has hecho de mí una nueva criatura en Cristo. Gracias, Señor, porque por medio de Jesucristo tú me has redimido y me has dado una nueva identidad. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo soy santo e irreprensible y sin mancha delante de ti. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de tener comunión contigo. Señor, las cosas que me
asedia, en el pecado que me asedia, Señor, tú no me has creado para vivir de esa forma. Señor, tú me has creado para vivir yo en comunión contigo, para poder disfrutar de esta vida y ser de testimonios para otros. Gracias, Señor, porque soy tu hija, soy tu hija. Señor, llena de tu sabiduría y del conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me has dado por medio de Jesucristo todo lo necesario para que yo pueda vivir esta vida en victoria. Gracias, Señor, porque soy ahora una nueva creación, una nueva criatura, Señor, en ti. Y tú me das la victoria, Señor, por medio de tu Hijo en todas las áreas de mi vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. ¿Saben que muchas personas tienen dificultad para orar esto? ¿Por qué? Porque todavía ven su vida a través de las cosas que hacen. Pero si usted empieza a sobrepasar esas cosas que hacen por medio de la sangre de Jesucristo que nos limpia de toda iniquidad y empieza a confesar quién es usted en Cristo, usted va a empezar a vivir su vida en victoria. Y esta carrera va a ser una carrera de gozo, no va a ser de peso, no va a ser una carga. Usted va a ser un testimonio para aquellos alrededor suyo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, por tu palabra. Señor, he compartido, mi Dios, lo que he tenido en mi corazón. Padre, yo oro en el nombre de Cristo, de que tú obres, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, de que ellos puedan ver quién realmente ellos son en Cristo y de lo que Cristo ha hecho, Señor. Señor, que tú no tienes favoritos, todos somos tus favoritos, Padre. Y tú quieres que todos, cada uno de nosotros vivamos como Jesús, nuestro Rey. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo oro en el nombre maravilloso de Jesús, de que se haga una realidad, Señor, se haga una realidad en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.